Buenos días con todos y todas ustedes. Para el Consejo Nacional Electoral es muy placentero que se realicen estos eventos de carácter político, cultural, informativo sobre la democracia, sobre los procesos que se dan, sobre las tecnologías, porque yo lamentablemente no pude asistir a todas las conferencias, pero asistí a algunas que me llamaron mucho la atención y claro, las que yo pude escuchar eran desde el punto de vista de los actores políticos, los actores políticos en el proceso electoral. Es decir, estamos hablando de un elemento de la democracia electoral. Y yo no me voy a salir del contexto. Voy a seguir esa tónica, pero mirado desde el órgano rector del juego electoral, del juego político electoral. No, porque el Consejo Nacional Electoral del Ecuador, que es importante que digamos dos palabras, es una institución que se creó por primera vez en un proceso complejo político del Ecuador, en el año de 1945. Y en el Ecuador las elecciones siempre en el pasado fueron una ficción. Y la democracia, si podemos hablar del término, era una palabra más que un hecho. En 1830 se constituye el Estado ecuatoriano, al separarse de Colombia, después del proceso independentista. Y en esa primera, perdón un ratito que esto me está molestando. Y entonces en esa primera constitución, si hablamos que la democracia es el gobierno y la participación de los ciudadanos, del pueblo, de la mayoría del pueblo, podríamos observar que esa constitución decía que para ser ecuatoriano había que ser católico, apostólico y romano, es decir, había una condición de fe y de profesión de fe religiosa. Había que tener una propiedad de 200.000 pesos, 200.000 pesos en aquella época, 1830, era una fortuna, ¿no? Y saber leer y escribir. El Ecuador de 1830, la mayoría de la población era analfabeta. La mayoría de la población era pobre. Sí, la mayoría de la población profesaba la fe cristiana. Entonces, las primeras elecciones que se dieron con todas las complejidades, ¿no?, bajo la dirección de los gobernadores de aquella época, votó menos del 1% de la población, votó menos del 1% de la votación. Señalo esto porque la democracia no es una palabra o un concepto y una realidad que está hecha, sino que implica, la palabra democracia implica, ¿no?, una realidad histórica, surge dentro de una realidad histórica, y entonces para poder analizar las democracias hay que mirar el contexto de toda ella, ¿no?, los procesos que ha tenido, y hasta que llegamos al proceso político revolucionario del 28 de mayo de 1944, en la que se constituye el órgano electoral, que también se ha venido perfeccionando, y hoy día, cuando vivimos un nuevo momento constitucional, porque vivimos un nuevo momento constitucional en el Ecuador, entonces hay una nueva regla de juego, la función electoral ha sido elevada a un poder del Estado, al quinto poder del Estado, se le han dado atribuciones que antes no tenía, se han instaurado elementos nuevos de la democracia, y no solamente la democracia representativa, sino también elementos reales de la democracia directa, y se ha recuperado algo que existía, marginal, pero que existía,
¿no? Estaba ahí, pero no se lo quería reconocer, que es la democracia comunitaria de las comunidades indígenas del Ecuador, sector que siempre estuvo marginado del quehacer democrático. Entonces, este nuevo momento constitucional presupone también una elevación del nivel político, del nivel cívico de toda la población ecuatoriana. Yo me voy a referir básicamente al Ecuador, porque hablar de la democracia en términos universales y generales sería una abstracción. Yo considero que siempre los conceptos, las categorías históricas, ¿no?, y políticas como esta, hay que mirarlas siempre en el contexto en que se ha tocado vivir. Porque si nos atenemos al concepto etimológico de la palabra, el rol de la democracia es construir una sociedad, construir un Estado que estén determinados no solo por los intereses del pueblo, es decir, de la mayoría de los habitantes, sino que las políticas que emanen del Estado y de la integración de las instituciones del Estado sean la más genuina expresión de la composición social. Por eso es que esta Constitución retoma algo que era considerado por los estudiosos, pero no tomado en cuenta en la realidad política del Ecuador, es decir, la multiculturalidad del Ecuador, la existencia de diferentes nacionalidades, pueblos que estaban marginados, invisibilizados en el quehacer político del Ecuador. Cuando la Constitución en el artículo primero determina que el Estado ecuatoriano es un Estado democrático, que además es multicultural e intercultural, está señalando las líneas matrices por las que tiene que caminar la democracia ecuatoriana y laico, ¿no? Es decir, esas son las matrices fundamentales por las que tiene que caminar la democracia ecuatoriana. Por ello, abordar este tema de la democracia y su trascendencia nos plantea la realidad nacional, ¿no? Y no abordarlo como una categoría genérica, como una categoría universal. Hay realidades en el Medio Oriente, hay realidades en el Asia, hay realidades europeas, hay la realidad antigua. Cuando nosotros, por ejemplo, nos referimos a la democracia y alabamos la democracia griega, por ejemplo, bueno, sí, pero la Grecia, y básicamente en Grecia de Atenas, ¿no?, esa democracia era una democracia en una sociedad esclavista. Es decir, es una contradicción in terminis, sí, pero ¿por qué era democracia? Porque era la democracia de los libres, de los hombres libres. Y claro, ese era el pueblo, porque es la palabra democracia, que significa poder del pueblo, ¿no? Desde el punto de vista está compuesta, la palabra es una palabra compuesta de dos sustantivos, la palabra democracia, poder y pueblo, el poder del pueblo. El poder del pueblo en Grecia era el poder de los pocos hombres libres. Los esclavos no contaban, eran animales parlantes para ellos, las mujeres no contaban, los niños no contaban, los extranjeros no contaban, y es importante que refresquemos la memoria ahora, ¿no?, porque ahí yo he oído discursos extraordinarios sobre la magnificencia de Atenas, pero en Atenas, por cada ciudadano libre, correspondían aproximadamente 460 o 470 esclavos por cada ciudadano libre. Entonces, bueno, pero hemos recogido esa palabra. ¿Qué es lo rescatable de esa palabra? Lo rescatable de esa palabra es que ahora el pueblo es toda la población, todos los ciudadanos. Es decir, se ha roto la sociedad de castas. Y eso es lo importante de esta democracia actual para el Ecuador. Una democracia que supera la exclusión de los indios, la exclusión de los negros, la exclusión de las mujeres. Entonces estamos hablando de una democracia integral para todo el pueblo. No es que la democracia ya se instala de una manera inmediata. Este proceso de la democracia ha sido tan grande, tan largo y tan doloroso y costoso. Luego hay un periodo en que todo se oscurece en la Edad Media y se retoma con la Revolución Francesa, pero también la Revolución Francesa no le dio el voto a las mujeres, no las reconoció tampoco. No nos olvidemos que eran los derechos del hombre y del ciudadano.
Y a la mujer que se atrevió a hacer una declaración de los derechos de las mujeres, ¿no?, y lo presentó a la Asamblea Nacional de Francia en aquella época, le costó la cabeza en la guillotina, porque no se podía. Y lo mismo cuando Toussaint Louverture planteó la independencia de Haití, primer país que se independizó en América. Bueno, un momentito, nosotros no estábamos hablando de los derechos de los negros. Bueno, entonces, hoy día América está viviendo un nuevo momento en la que hay avances de la democracia. Aquí hay rupturas de un pasado y de una herencia colonial que hay que decirla, porque si no entendemos el mundo colonial que nos tocó vivir, en nuestros países y particularmente en el Ecuador, y las exclusiones del Ecuador, no podíamos entender lo que hoy día nosotros reivindicamos como la democracia en el Ecuador. El Ecuador de hoy pues vive un proceso de rupturas y continuidades, en base a una propuesta de cambio dentro de un proyecto político denominado Revolución Ciudadana, el mismo que está articulado por 5 ejes que son importantes entenderlos para entender la democracia o lo que se quiere hacer con la democracia hoy día en el Ecuador. El primer eje de este proceso es el de la revolución constitucional y democrática. El primer eje, al que básicamente me voy a referir, para sentar bases, dice, de una comunidad política incluyente y reflexiva que apuesta a la capacidad del país para definir otro rumbo como sociedad justa, diversa, plurinacional, intercultural y soberana, independiente, unitaria y laica. Es decir, al sustantivo o a los dos sustantivos que componen la palabra democracia, le adjuntamos adjetivos y le adjuntamos verbos que es importante entender desde el punto de vista de la gramática de la democracia, sin la cual no podemos entender, pero además viendo el pasado y el contexto histórico. Yo no podría hablar de todas las democracias de América, porque cada una tiene su historia, cada una tiene su estructura socioeconómica, su estructura social. Hay países de América que no han tenido la cuestión indígena como la ha tenido el Ecuador, que no ha tenido la cuestión de los esclavos negros como lo ha tenido el Ecuador. Entonces, nosotros partimos de una realidad y estamos modificando o tratando de modificar una realidad para que la democracia cobre sentido y no sea una simple palabra. Pero además, para abordar y profundizar el tema del rol o roles de la democracia, que es el tema que se me ha pedido reflexionar el día de hoy, debemos partir de algunos presupuestos si queremos ser coherentes y consecuentes con este paradigma moderno. Yo lo llamo paradigma moderno, ya dije, surgió hace muchos años en la Grecia antigua, pero es un paradigma moderno, ¿no?, lo que se llama la democracia de los modernos, para diferenciarla de la democracia de los antiguos, pero cuyo origen se remonta, como dije, a la antigüedad griega. La Constitución ecuatoriana, y quiero partir de ahí, a diferencia de otras constituciones, tiene por lo menos 3 características desde el punto de vista de la democracia. La Constitución ecuatoriana se funda en los derechos humanos. A diferencia de otras constituciones del pasado que teníamos la parte dogmática y la parte orgánica de la Constitución, hoy la Constitución ecuatoriana atraviesa de manera horizontal, podemos estar o no de acuerdo con la Constitución, pero hace de manera horizontal todos los derechos humanos, ¿no?, en esa Constitución, de tal manera que no podemos hablar de las dos ejes así divididos, como se dividía en el constitucionalismo clásico. En segundo lugar, fundamentada en la Constitución de los derechos humanos, la Constitución no se limita, como otras, a establecer aquí están los derechos. Bueno, esos son los derechos, busquen quién los resuelva, sino que garantiza la Constitución ecuatoriana mediante algunos mecanismos los derechos consignados en ella y la Declaración Universal de Derechos y otros instrumentos internacionales. Por primera vez la Constitución ecuatoriana establece además que en caso de conflicto los derechos los
los instrumentos internacionales de derechos humanos prevalecen sobre la Constitución. Desde este punto de vista, es un avance en el reconocimiento de los derechos. Pero claro, eso está ahí, ahora hay que trabajarlo. Ahora hay que hacer realidad lo que está, para que no sea lo que está en la Constitución, para que esta no sea una Constitución de papel. En tercer lugar, y algo muy importante de lo que no se trata casi nunca, o no se lo topa de fondo, es que la Constitución ecuatoriana es una Constitución sistemática. Retoma la teoría y la práctica de los sistemas. Esto que Bertalanffy lo elaboró en la década del 70 del siglo pasado, que era básicamente una reflexión sobre la biología, pero que ha pasado a ser también parte de las ciencias sociales, ¿no? Entender que el principio sistemático es organizativo, que une el conocimiento con las partes, con el conocimiento del todo, según el principio indicado por Pascal, que me va a permitir para una comprensión de lo que yo quiero señalar, de cuál es la esencia de cómo entendemos hoy día los ecuatorianos la democracia. Decía Pascal que todo es causado y causante, es decir, una relación de causa. Ayudado y ayudante, mediato e inmediato, y como todo se mantiene por un vínculo natural e insensible que relaciona a los más alejados y a los más diferentes. Considero imposible conocer las partes sin conocer el todo, y conocer el todo sin conocer particularmente las partes. Este principio sistémico de Pascal es un principio que atraviesa todo el concepto de la Constitución y sobre todo el concepto, ¿no?, y el sistema de democracia. Porque para nosotros los ecuatorianos la democracia es un sistema que está enrolado con otros subsistemas dentro del concepto de Constitución y dentro de lo que más tarde está plasmado en otro documento que es muy importante, que es el Plan Nacional de Desarrollo para hacer, ¿no?, realidad el concepto de la democracia. Así, cuando la Constitución se refiere al sistema de inclusión y equidad social, que es un componente de la democracia, se dice que es un conjunto articulado y coordinado de sistemas, de instituciones, de políticas, normas, de programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo. Y aquí entramos en algunos otros aspectos bastante complejos de nuestra Constitución. Entonces hemos visto tres elementos importantes para entender la democracia en el Ecuador. Primero, esta democracia se fundamenta en los derechos humanos. El contenido de la democracia del Ecuador es una democracia cuyo contenido fundamental son los derechos humanos. El hombre está en el centro de la actividad, o debería estar en el centro de la actividad. Claro, se pueden cuestionar muchas cosas de la vida existente, de la realidad existente, pero no olvidemos que una Constitución es un proyecto, que la propia democracia es una meta a conseguir, que es un ideal hacia el que avanzar, y que ese avance depende del conjunto de la sociedad, de lo que se haga para que la sociedad avance dentro de eso. Lo que nunca será perfecto, porque nosotros no somos perfectos los seres humanos, porque nosotros los seres humanos tenemos un componente desde nuestra naturaleza, desde nuestra esencia, somos también parte de una sociedad y somos parte también de una composición biológica del Homo sapiens. Está garantizada mediante algunos mecanismos esta democracia, trata de algunos mecanismos, y en tercer lugar, como hemos dicho, es sistémica, y en cuarto lugar, la Constitución ecuatoriana le da por primera vez al país y a la democracia un objetivo estratégico que estructura todos los derechos, que vertebra todos los derechos, los sistemas y subsistemas existentes en esto que se llama el buen vivir.
hacia dónde llegar, hacia mejorar, porque la democracia es para eso, para mejorar las condiciones de vida de la gente, ¿no? La democracia no es un concepto simplemente para elucubrar. Y desde este punto de vista, entonces, ¿cómo se vertebra esto? Se vertebra en el hecho de que a lo largo de la Constitución no es que el buen vivir es una palabra, no, que es la esencia de la democracia que nosotros estamos construyendo, o por lo menos tratamos de construirla muchos sectores del país. Hay otros que están en contra de eso. Pero este buen vivir significa, tiene como contenido primero los derechos del buen vivir. Los derechos del buen vivir que son los fundamentales, ¿no? Salud, vivienda, educación y algunos otros elementos más. Derechos del buen vivir. Están establecidos así que en la Constitución como derechos del buen vivir. Pero además del derecho hay un régimen del buen vivir. El régimen que lo señalé aquí, un conjunto de sistemas y subsistemas. Entonces, si hay un derecho a la salud, tenemos un sistema de la salud, un sistema nacional de salud, integrado por un conjunto de organizaciones públicas y privadas que hacen salud, que hay que mejorarla para darle salud a todo el pueblo. Aquí hay un debate también, como en todas las cosas hay un debate y visiones diferentes. Tenemos el derecho a la educación, sí, es un derecho, pero entonces hay que crear un sistema nacional de educación, un sistema nacional de educación que está relacionado, ¿con qué está relacionado? Está relacionado desde jardín de infantes, educación primaria, educación media, universitaria, posuniversitaria y educación permanente de por vida, porque hoy día nos toca vivir una sociedad del conocimiento, una sociedad diferente, una sociedad donde cada 4 o 5 años cambian los conocimientos y en consecuencia los seres humanos, si queremos estar dentro de ella, tenemos que estar preparados. Pero es más, en la realidad, y cuando hablamos de democracia, no podemos desestimar el siglo que estamos viviendo. Estamos viviendo el siglo XXI, el siglo de la revolución científico-técnica. ¿Qué es la revolución científico-técnica? El siglo de las 3 grandes revoluciones: la revolución de la materia, la revolución de la vida, la revolución de la inteligencia. Entonces, si un país, como el caso nuestro, estamos de espaldas a la revolución científico-técnica, estamos fuera del planeta, estamos fuera del mundo de hoy. Y entonces ese atraso, ese secular atraso del Ecuador, tiene que ser superado mediante una buena educación en todos los niveles, que sea una educación nacional, democrática y científica. Democrática no solamente porque la gente vaya, democrática también por lo que se enseña. Porque si hay algo que nosotros tenemos que superar, yo no quiero hablar de América porque no soy quien para dar lecciones a América, pero sí del Ecuador puedo hablar. El Ecuador tiene que superar el colonialismo mental. Porque si bien en 1830 culminó, y básicamente el año 1824 culminó la última batalla por la independencia aquí en el Ecuador, por la independencia del Ecuador, la batalla de Pichincha, los valores, los patrones culturales coloniales han prevalecido en el sistema de educación y en la mente de la gente, ¿no? La prepotencia en el Ecuador, que a veces no sabemos. Aquí hay una frasecita que la dicen algunas personas que cuando algo les pasa, cuando uno tiene un incidente con el carro, ¿no? Se bajan prepotentes. Usted no sabe con quién está tratando. Dice, usted no sabe con quién está tratando. Es decir, la superioridad, ¿no? Que contrario a aquel principio, artículo 1 de la Carta Universal de los Derechos, que dice que todos somos iguales en dignidad, y la democracia tiene que recoger este principio de la igualdad. Porque así mismo los griegos ya en ese entonces, a pesar de esas limitaciones, a estos 2 sustantivos le añadían otros 2 para hacer democracia: la libertad y la igualdad. Porque no puede haber democracia si no hay libertades y si no hay igualdad. Pero para eso, entonces, nosotros tenemos que ver algunos otros aspectos de la democracia. Tenemos que ver
En la relación de los contenidos, como hemos visto entonces, tenemos tres contenidos de la democracia, básicamente. Una democracia política, que es la de la que hemos tratado en estos días, democracia electoral, ¿no? Pero ahí no se acaba el contenido de la democracia, porque además hay fines y medios para eso, ¿no? Los fines de la democracia política es una mayor participación, lo que dice nuestra Constitución, democracia participativa. Pero no solamente la participación el día de las elecciones, pues. El día de las elecciones vamos ahí, sí, hay un proceso que ya lo estamos viviendo en el Ecuador, como todo proceso electoral conflictivo, el choque de los intereses de las diferentes fuerzas políticas, las estrategias de cada fuerza política, y una de esas estrategias, desde el punto de vista, como lo miro yo desde el Consejo Nacional Electoral, es deslegitimar al árbitro de este juego electoral, ¿no? Entonces, algunos están hablando de un presunto fraude, pero nadie ha podido decir en qué consiste ese fraude. Porque si hay algo que hoy día en el perfeccionamiento de esta democracia se ha hecho en el Ecuador, en primer lugar, ante un presunto fraude, ¿no?, de firmas, de compra de firmas. Aquí en el Ecuador se pagaba $1 por cada firma para organizar las organizaciones políticas. Al detectar eso, inmediatamente lo que se ha hecho es un reprocesamiento ante la vista de todos, ¿no?, con observadores internacionales, con participación de auditores de cada partido, con presencia de 50 representantes de cada partido, de tal manera que vamos a un proceso depurado en las organizaciones que participaron, que lograron establecer con claridad sus formas. Porque este proceso entonces ha tenido otros elementos. Un consejo consultivo permanente de las organizaciones políticas. El Consejo Consultivo opera conjuntamente con el Consejo Nacional Electoral y tienen la posibilidad de tener auditores para los procesos electorales. Nosotros tendremos en este momento, en el momento clave del ejercicio de la democracia electoral, que se expresa en un voto, en cada ciudadano un voto, esa es la democracia electoral, un ciudadano un voto, igualdad en el hecho de votar, ¿no? Y ese es un avance también, porque antes no votaban las mujeres, antes no votaban los negros, antes no votaban los indios, antes no votaban los analfabetos, ahora también los analfabetos votan, antes no votaban los militares, que son ciudadanos también, ahora votan también los militares, los policías. Entonces, se ha ido ampliando el espectro de participación en este proceso de la democracia política, ¿no? Y hay un elemento nuevo en el país desde el punto de vista de la democracia. Los procesos electorales anteriores, los procesos democráticos anteriores, ¿cómo eran? Primero, hasta la década del 60, hasta 1965, que concluye un gobierno de facto, los candidatos en el Ecuador, y a mí me tocó participar en 2 elecciones anteriores, a fines de la década del 50, la primera votación que yo hice siendo estudiante todavía, era que cada candidato imprimía el voto y repartía el voto. Es decir, el órgano electoral no repartía ni los votos, sino los candidatos. Y entonces tenían que tener un aparato para repartir los votos. Y el candidato que no tenía aparato para repartir los votos, pues no podía llegar. No, además, sin ver otros elementos que habían. Todos esos elementos se han ido superando en el Ecuador. Y cada día más esta democracia electoral, esta participación se ha ido realidad. Señalo este antecedente porque llegamos nosotros ya con la Constitución anterior al hecho de que a los sujetos políticos, primero un robustecimiento, la necesidad de un robustecimiento de los partidos políticos, y se creó el fondo partidario, un fondo que se le entregaba a los partidos, y que se le entrega a los partidos, que no es cualquier cosa, es un fondo muy importante desde el punto de vista económico. Y lo más importante es que el Estado resolvió, frente a las empresas electoreras,
Empresas, digo yo, porque se formaba una empresa electoral, ¿no?, donde se aportaba y donde los que aportaban eran los que ganaban, los que más aportaban, y que luego había que pagarle el servicio. Puedo señalar, ahora ya no, sin meterme, porque yo no tengo por qué meterme en la vida de los partidos de este momento, pero sí puedo señalar hechos históricos. Nosotros tuvimos aquí un presidente, todos los ecuatorianos que están aquí saben que tuvimos un presidente que llegó 5 veces a la presidencia de la República. ¿Sí? Tenía cualidades extraordinarias, era un líder extraordinario, un hombre que galvanizaba a la gente. La primera vez que yo lo vi realmente, para mí fue un descubrimiento de la capacidad oratoria y de galvanización que él tenía de las masas. Sí, pero eso no era todo. ¿Quién estaba tras de él? Resulta que el más poderoso bananero del Ecuador le financiaba la campaña, y el 4º o 5º decreto, después de posesionar los ministros y todo lo demás, era incremento de la caja de banano, con lo cual pagaba la campaña electoral. Entonces, estas empresas electorales, había un clamor nacional, y las constituyentes, al reformar la Constitución, establecieron que el Estado ecuatoriano, para establecer un punto de equidad y de partida, financia a las campañas, a las franjas publicitarias. Entonces, todos, sin excepción, los candidatos en el Ecuador hoy día tienen acceso a la franja publicitaria. No es que el Consejo Nacional les hace la franja, ellos hacen la propaganda y tienen el espacio que los paga directamente el Consejo Nacional Electoral. Al comienzo algunas organizaciones pensaban que a ellos se les iba a dar la plata. Eso no era así, es una plata del Estado, una plata de todos los ecuatorianos. ¿Eso qué ha significado? Eso ha significado que todos los candidatos sean conocidos. Ahora se estableció un nuevo programa sobre base de otras experiencias como la del Perú, el programa Conoce a tu candidato, que lo propone el Consejo Nacional Electoral para que todos los candidatos sean conocidos, sobre todo sus programas, y elevar el nivel del debate. No el debate del insulto, de la descalificación, cuál es más macho, cuál es menos macho, cuál es más ladrón, cuál es menos ladrón, sino cuál es el programa que le está presentando al país. Y eso pues, ¿saben cuánto le cuesta al Estado ecuatoriano, al pueblo ecuatoriano, el financiamiento de las franjas publicitarias en radio, televisión y vallas publicitarias, que se lo hace a partir del 4 de enero, ¿no?, antes de las elecciones de febrero? Eso le cuesta al Ecuador 35 millones de dólares, que el pueblo ecuatoriano destina a todos los candidatos sin excepción para que puedan presentar sus programas. No todos los países tienen esto, el Ecuador tampoco tenía antes esto. Hubiera sido bueno que antes tuviera eso, pero bueno, el Ecuador ha ido avanzando en esto. Y entonces esta democracia política permite entonces una mayor participación de la gente. Bueno, ya la gente que antes no tenía recursos económicos, como decimos aquí, quería hacer algo, pero era chira, como dice aquí el pueblo, no tenía plata. Hoy día tiene pues la posibilidad, al estar financiada por el Estado ecuatoriano, de participar en los procesos políticos. Y por eso entonces, claro, al financiar el Estado tiene que establecer normas. Por ejemplo, los candidatos no pueden ya financiar privadamente más propaganda en los medios de comunicación que las que les da el Estado. Algunos dicen que eso es atentar contra la libertad, pero no dicen que es atentar contra la libertad el hecho que les den la plata, o que le den el fondo partidario, o que le den las franjas publicitarias. Y lo mismo, se establecen normas para los medios que no deben recibir, antes del periodo de apertura, no deben recibir propaganda pagada. Son las normas del juego. Es decir, como en un juego de fútbol hay normas, ¿no?, para ese juego. En el juego electoral hay normas que establece, y el árbitro es el Consejo Nacional Electoral. Y claro, ningún árbitro es apreciado. Todo árbitro, y sobre todo cuando un partido pierde, la culpa la tiene el árbitro. Bien, entonces este es el hecho fundamental de esta democracia política, que, como dice la Constitución, es una democracia que tiene que ser más participante. Pero no solamente participar en el hecho electoral, sino participar
de otros elementos que están establecidos en la Constitución, donde establece una mayor participación de los ciudadanos. El otro elemento constitutivo de la democracia, muy importante, elemento constitutivo de la democracia, es el aspecto económico. Para poblaciones, para pueblos como el Ecuador, donde la mayoría de la población ha sido marginal, sobre todo algunos grupos sociales han sido marginales. Para los que quiero hacerle un recuerdo para algunos colegas, algunas personas que están aquí, que en el Ecuador solamente en 1972 se dictó el decreto 1001, decreto de abolición del trabajo precario, se lo llamó así. ¿Qué era la abolición del trabajo precario? La abolición del trabajo precario era la abolición de las formas semifeudales de producción, huasipungo, llanapero, arrimado y otras formas de pago de la renta en prestación personal, pago de la renta en especie y otras formas que se daban en el Ecuador. Recién en 1972 se dictó el decreto que dio paso a un proceso agrario muy complejo, muy controvertido en el Ecuador. Esto, ¿por qué lo cito? Estamos hablando de 1972, estamos hablando de ayer. Que el Ecuador supera elementos estructurales no democráticos. Entonces, lo que diferencia, por ejemplo, a la anterior constitución de esta es que la anterior constitución, aquí puedo entrar en algo, en una visión que hay, una visión incluso universal, hoy día se la está aplicando en Europa, ¿no? Es decir, el Estado hay que hacerlo un Estado mínimo y hay que transferir lo público a lo privado porque los privados son mejores administradores que los empleados públicos. Esa es la esencia de esa política. La nueva Constitución establece un robustecimiento de las instituciones públicas, de los recursos naturales, justamente para que con esos recursos se pueda impulsar, ¿no?, el mejoramiento económico de la población. Porque si la población es analfabeta, es miserable, no tiene idea de nada, pues ¿de qué democracia podemos hablar? Si hay ¿y cómo puede ser una persona candidato a algo si no tiene ni siquiera para el bus? No tiene cómo movilizarse. Entonces hay que crear condiciones. Miren ustedes, por ejemplo, veo que son muchas personas muy jóvenes. Yo trabajé desde muy joven en las poblaciones indígenas, ¿no? Entonces, los parias de la tierra eran nuestros indios, nuestras comunidades, nuestras culturas. Los parias de la tierra. ¿Cuándo participaban en nada? No tenían. Pero a partir de este decreto 1001 y de la entrega de la tierra a los que estaban en precario, entonces estas organizaciones comenzaron a tener un poder económico muy importante. Y entonces, como dice un principio en la ciencia política, toda fuerza económica reclama un sitio y un espacio político. Y entonces por eso es que hoy día tenemos un movimiento indígena robusto, varias organizaciones, incluso los indígenas ya han hecho un partido político. Ojalá que en el futuro nosotros tengamos también un movimiento de la negritud robusto y un partido de la negritud ecuatoriana. De esa manera vamos a superar este país de discriminaciones, porque el Ecuador es un país que se discrimina, es un país racista, quieran o no. Lo que pasa es que aquí somos discriminadores y racistas hipócritas. Decimos sí, todos somos iguales, pero no, pero el señor no entra acá, pero el indio no entra acá, el negro no entra acá, el indio no puede ser oficial, el indio no puede ser esto, el indio no puede ser esto. Entonces superar, hacer una sociedad iguales, de ciudadanos conscientes de lo que tienen que hacer. Esa es la democracia que se quiere construir. Y entonces también hay elementos de un proyecto de democratización de la economía, de que las más personas participen no en el robustecimiento de la economía estatal, sino en el robustecimiento de las economías, ¿no?, de la sociedad, privadas, sociales, comunitarias, es decir, que tengan todo eso. Bien, esos es los elementos básicos y obviamente pues tenemos que hablar de la democracia social,
de un país donde ha sido grandes exclusiones. Este es el camino que el Ecuador en este momento está transitando. No es que lo que yo he dicho ya existe. Estos son los planteamientos, los proyectos. Algo se ha avanzado, como le he dicho, para lo que era el Ecuador, para lo que era el Ecuador de hace 50 años, de hace 100 años. Es evidente que la democracia en el Ecuador, como instituciones, y las instituciones democráticas del Ecuador han avanzado. Es decir, el Ecuador de hoy es un Ecuador que ha dado un salto importante en el proceso histórico en los últimos 50 años. Y ya el resto, pues nos toca a todos los ecuatorianos robustecer esto desde cualquier óptica, desde cualquier elemento, porque hay cosas que van siendo ya patrimonio de todos. Y yo creo que hoy día la democracia en muchos elementos ya son patrimonio de todos. Ya no hay en el sector público, hay elementos más importantes. Y lo último que quisiera señalar para concluir es que desde este punto de vista democrático hay un cambio importante también en el Consejo Nacional Electoral. En el Consejo Nacional Electoral antes estaban representados los 7 partidos más votados, 7 vocales de los 7 partidos más votados, que eran los que organizaban los procesos electorales. Hoy, de acuerdo a la nueva Constitución, son personas elegidas mediante méritos, mediante concurso. Se presentaron como 200 personas y fueron elegidos 5 personas, que son los actuales consejeros nacionales, y luego las personas que se eligen en cada provincia. En todo caso, esta experiencia es nueva. Habrá que verla si es mejor la anterior o mejor la actual. En todo caso, lo que se ha querido es ciudadanizar el Consejo Nacional Electoral, ¿no?, en base a algunos criterios que algunos yo comparto, otros no lo comparto. Yo no comparto el criterio, por ejemplo, de algunos sectores de la sociedad ecuatoriana que tratan de liquidar a partidos políticos. Claro que en el Ecuador han habido partidos que han sido sensatos, partidos individuales, partidos familiares, partidos de gente que ha tenido mucho dinero. Pero también ha habido otros partidos que han cumplido un rol importante en la vida nacional, en la historia nacional. Y entonces lo que hay que hacer para robustecer la democracia, incluso sobre todo esta democracia electoral, es robustecer las organizaciones políticas. Yo no creo que hay que debilitarlas. Hay que robustecer las organizaciones políticas, hay que contribuir a que las organizaciones políticas sean factores que dinamicen a la sociedad, factores que transmitan valores y factores que creen verdaderos gobiernos que le sirvan al país. Muchas gracias.